Eh, procedemos con esta mesa. Presento, por favor, a Eduardo Cilia Pango, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con este tema, el David europeo contra el Goliat asiático, relaciones Lituania-China, en el marco del Foro de Cooperación China-Europa Central y Oriental. Muchas gracias y, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. No sé si se me escuche bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias pues a las y los organizadores de este encuentro, este congreso. Me permito compartir pantalla para compartir a su vez la presentación que he preparado para esta sesión. Que bueno, más que un estudio acabado, es un estudio en progreso. Les quiero compartir pues una serie, para empezar, de premisas que van a devenir en una hipótesis que tiene que ver con una interpretación de los procesos globales. Y a lo mejor, bueno, salgo un poco de tono de lo que han expuesto mis colegas anteriormente, porque lo que yo voy a analizar, que si bien va a tocar temas económicos, es fundamentalmente un análisis desde la política internacional, y bueno, yo espero sea de su interés. Rápidamente, bueno, esto es lo que les voy a compartir en la presentación. Me gustaría destacar que, a diferencia seguramente de la mayoría de los expositores en este congreso, yo no me dedico a los estudios europeos, así que si digo una barbaridad en ese sentido, me disculpo de antemano. Yo lo que me dedico es precisamente a los estudios sobre China y me llamó la atención precisamente la salida, que es parte del problema de investigación que quiero compartir, la salida de Lituania del foro de cooperación llamado 17+1, que tienen los países de Europa Central y Oriental con China. Me llamó la atención y quise indagar al respecto sobre pues las causas, las consecuencias, el proceso, y es un poco lo que les voy a compartir en esta presentación. Un poco también caracterizando el proceso de las relaciones sino-lituanas en el marco de 2012 al 2021. 2012 es el año en el que inicia, digamos, formalmente hablando, el Foro de Cooperación 17+1. Y la interpretación, que es la hipótesis que quiero compartir, pues es pues que esta salida y estas tensiones sino-lituanas que se han dado particularmente en los últimos meses de este año, pues las enmarco o están encuadradas para mi perspectiva en el proceso de lo que yo denomino las tensiones hegemónicas globales entre China y Estados Unidos, de lo cual se ha hablado bastante y en lo cual me parece que Europa está, no sé si lamentablemente, pero está involucrada, o sea, está siendo arrastrada por estas tensiones que yo le denomino hegemónicas globales. Y se ha hablado desde la primera mesa, es lo que yo también me ha llamado la atención, que China pues ya no es un actor irrelevante para los procesos europeos, a pesar de que Europa, como ya dijo incluso el embajador de la Unión Europea en México, si bien se tiende a concentrar en aspectos de seguridad en sus regiones inmediatas, cercanas, pues China es este actor que, a pesar de que está muy lejos de Europa, pues ya está causándoles problemas en ese sentido, ¿no? Ya no solo en el económico, como ya lo había expuesto la profesora María Antonia Correa, sino también en otros aspectos que tiene que ver con lo político y lo cultural incluso, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente les comparto que en 2012, como ya les había dicho, pues se realizó la primera cumbre, ¿no?, del Foro de Cooperación. En ese entonces, 16+1, que es este foro de cooperación que China quiso instaurar con países exintegrantes del bloque soviético. Y fue un foro que me parece que empezó de manera muy contundente, ¿no? Para empezar, bueno, dirigido particularmente por China, es decir, el secretariado está basado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, una oferta de una línea de crédito de 10,000 millones de dólares y un fondo de inversión de 500 millones de dólares de China para los países de Europa Central y Oriental.
El foro se propuso desde 2009, pero no es hasta 2012 que ya se lleva digamos, ya se materializa. Y en 2019 se convierte en el 17+1 con el ingreso de Grecia, lo cual es interesante, porque de acuerdo con algunos analistas, el foro de cooperación, le han llamado incluso algunos un foro de cooperación zombie, porque pues no tenía mucha dinámica, y por eso China tuvo que incluir a Grecia, un poco como la inclusión de Sudáfrica a los BRICS, tuvo que incluir a Grecia al foro de cooperación para darle sustento, ya que China estaba invirtiendo muy fuerte en un puerto griego y es, pues de una manera, lo que quiso demostrar China de que miren cómo sí estamos trabajando en Europa Central y Oriental. Y este es interesante de igual manera porque en 2012 el entonces primer ministro Wen Jiabao eh, pues estableció, ¿no? Una suerte de identificación identitaria de que Europa Central y Oriental y China han estado vinculados por medio de la ruta de la seda hace 2000 años. De algo interesante porque la iniciativa Franja de Ruta pues se estableció a partir del 2013, pero ya se estaba hablando en este momento como un concepto, ¿no? Ruta de la seda como un concepto que vincula regiones aparentemente desconectadas. Pero bueno, en 2021, Gabrielius Landsbergis, no sé si se pronuncia bien, el ministro de Relaciones Exteriores lituano, pues declaró, ¿no? Que ya no hay tal cosa como el 17+1, el foro de cooperación, y para fines políticos, pues Lituania está fuera. Pero no solamente declaró eso, sino que también dijo que es tiempo de que la Unión Europea se aleje del formato que divide, ¿no? El formato de 16+1, y que la Unión Europea se dirija hacia un formato más unitario, 27+1, en el sentido de que pues convocó a la unidad frente a China. Además, el ministro de Relaciones Exteriores anunció la apertura oficial de una oficina comercial en Taiwán y la aprobación en el Parlamento lituano condenando al caracterizado como genocidio en Xinjiang. Es decir, no solamente se salió Lituania del foro de cooperación, sino que empezó a adquirir un tono en el discurso muy agresivo, o bueno, para China, ¿verdad? Muy agresivo hacia China. Y eso es precisamente lo que me llamó la atención, pues comprender este proceso. Para empezar, bueno, me gustaría destacar que China ha llevado a cabo que se le podría denominar una diplomacia de foros, que de alguna manera intenta converger al mayor número de actores posibles, ¿no? Con el fin de incrementar los volúmenes de comercio en regiones determinadas. Particularmente importante aprovechar los vacíos de poder que algunas potencias tradicionales han dejado en el mundo. Y obviamente, pues se caracteriza por una voluntad política de acercamiento entre las partes. El primer foro de cooperación que se fundó en el mundo fue el Foro de Cooperación China-África en el 2000. No menciono tanto a la Organización de la Cooperación para Shanghái, sin duda importante, ¿no? Que se fundó oficialmente en el 2001 con el antecedente en el 96 de los 5 de Shanghái, pero que la Organización para la Cooperación pues converge en el espacio de Asia Central a China y a Rusia. Pero los foros de cooperación son exclusivamente liderados por China, y esto es importante destacar, porque usualmente cumplen este formato de X número de países más uno, siendo el más uno China. Entonces, 2004, pues está el Foro Sino-Árabe de Cooperación, 2009, como ya les dije, el Foro de Cooperación Europa Central y Oriental, y el 2015, el Foro de Cooperación China-CELAC. Esta diplomacia de foros, repito, buscan ofrecer espacios de diálogo político, particularmente y económico, paralelos a los espacios tradicionales de diálogo como podrían existir Naciones Unidas y este tipo de cuestiones. Y en este sentido, bueno, el proceso de las relaciones sino-lituanas se podrían caracterizar, al menos desde 2012 que inició el Foro de Cooperación China Europa Central y Oriental, como relaciones eminentemente económico-comerciales. Los mismos lituanos se caracterizaban a ellos mismos como un país puente para vincular a China con el mercado europeo. Y las únicas relaciones políticas se daban en el marco de la relación China-Unión Europea. Y en ese sentido, es notable, y eso es a lo que voy, es notable el endurecimiento de la postura política de Lituania frente a temas que son sensibles para China, como el tema del Tíbet y el tema de Hong Kong. Bueno, aquí nada más
para complementar el ritmo de las relaciones lituano-chinas, que de 2012 a 2020, en el periodo, según los datos disponibles, el comercio sino-lituano creció en promedio anual un 4.6%, y el comercio entre China y Europa Central y Oriental un 8.2%, siendo el mayor volumen el comercio entre China y Polonia. En ese sentido, o sea, vaya, lo que quiero decir es que China y Lituania tenían una relación como China la tiene con muchísimos países del mundo, que se limita particularmente a lo económico, a lo comercial. Pero ¿qué pasó? Que China empezó a involucrarse de manera no comercial, si es que le podemos decir de esta manera, con Lituania. En 2014, por ejemplo, se estableció una filial en Lituania de Xinhua, y algunos académicos lituanos empezaron a caracterizar esta movida, este movimiento como un portal o una entrada para la estrategia que ellos están caracterizando China de divide y conquistarás, en el sentido de dividir y conquistar a los países europeos que están apostando por la unidad. Y en 2019 las agencias o la agencia de inteligencia lituana detectó espionaje por parte de China en Lituania, lo cual hizo que Lituania empezara a percibir a China como una amenaza a su seguridad nacional. En julio se establece desde el Parlamento lituano de 2019 una condena a lo que está pasando en Xinjiang, y en agosto se establece también una condena a lo que estaba pasando en Hong Kong. Yo les pongo dos fotografías de estos procesos, ¿no? Arriba, pues, emulando un poco la cadena humana que se formó para independizarse de la Unión Soviética en la década finales de los 90 en Lituania. Y abajo, lo cual me parece mucho más interesante, pues está del lado izquierdo las protestas, ¿no? A lo que estaba pasando en Hong Kong, y antiprotestas orquestadas por la embajada china en Vilnius, contra esas protestas en pro de lo que estaba pasando en Hong Kong, o más bien del papel del gobierno chino de lo que está pasando en Hong Kong. Y esto es importante porque el gobierno chino usualmente no suele impulsar este tipo de protestas a menos de que el actor en cuestión que está protestando sea particularmente importante, ¿no? Y esto para mí es indicativo de la importancia, pues vamos a decir, geopolítica de Lituania, particularmente por dos cuestiones. Uno, por el puerto de Klaipėda, que China ha estado muy interesada en invertir, ¿no? En el desarrollo portuario, sobre todo para vincularlo con, por un lado, la ruta de la seda polar, que llega desde el norte, y por otro lado, obviamente, con el esquema regional de la iniciativa Franja y Ruta, por medio particularmente de esta línea que mal dibujé, línea roja, que es el ferrocarril lituano, por medio del cual llegan muchos insumos para el desarrollo de los parques industriales en Bielorrusia, que sí están muy vinculados a la iniciativa Franja de Ruta, ¿no? Entonces, debido a esta importancia geopolítica, eh, pues, y debido sobre todo al proceso de las tensiones hegemónicas globales, de los cuales estoy aquí compartiéndoles, Lituania no se ha visto más bien en la necesidad de adquirir o yo pienso, de fortalecer o de hacer más rígido su discurso político frente a China por esto que les estoy mostrando aquí. Es decir, en 2016, en el marco precisamente pues del ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, se estableció el diálogo Báltico-Estados Unidos, que en 2018 se empieza a caracterizar como diálogo estratégico precisamente para acercar a Estados Unidos con los países del Báltico. Obviamente, el factor Rusia no puede estar de lado, pero se me hace interesante que este diálogo se haya impulsado desde 2016 en el marco de las tensiones entre Estados Unidos y China, y no antes, a pesar de que Rusia siempre ha sido un actor que es de importancia estratégica para los países del Báltico. 2019, pues se firma el Acuerdo de Cooperación de Defensa de Lituania y Estados Unidos, vuelvo a lo mismo, primer país báltico en firmar un acuerdo de este tipo. Y en 2020 Lituania firma el memorándum de entendimiento sobre Huawei, que pidió a Estados Unidos que se firmara para no dejar entrar la red 5G china pues en la región, ¿no? Y obviamente, bueno, en 2021
se lanza la ley de competencia estratégica desde el Senado de Estados Unidos, donde se empiezan a definir acciones para contrarrestar la influencia china. Y en 2021 también, en este año, estos han sido los últimos meses, China formula la ley de sanciones anti-extranjera, la primera en su tipo que se formula en China, donde lo cual, para mi particular punto de vista, se empiezan a definir bloques de acción regionales que son antitéticos, vamos a decirlo, ¿no? Aquí una imagen de pues de esta red limpia, así le están denominando, esta red limpia, que están conformando en Europa para liberarse, por así decirlo, o mantenerse al margen de la influencia o de la intromisión de Huawei y de la red 5G de China. Rápidamente, ya para ir finalizando, pues yo observo, y esto repito, es una hipótesis porque es un trabajo en progreso, yo observo un cambio en las dinámicas de las relaciones China-Lituania y de manera regional de las relaciones China-Europa Central y Oriental, en el marco de las tensiones hegemónicas globales. Este cambio, de hecho, para mí es una manifestación de dichas tensiones, de esta formación incipiente de bloques en el mundo que son contrarios, y pues el peso económico es relativo en el caso de las relaciones China-Lituania, porque la iniciativa Franja de Ruta, más que ser pues pues un proyecto eminentemente económico, es geopolítico, porque precisamente define bloques de acción donde ya se está definiendo esta idea, esta mentalidad, que de hecho se empezó a impulsar desde Estados Unidos, que estás conmigo o estás en mi contra, y Lituania, como muchos países, México podría ser el caso, también pues están viendo inmiscuidos en estas tensiones donde nos estamos viendo forzados a elegir bandos, por así decirlo, ¿no? Bueno, esta es una interpretación que yo comparto y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que ya hasta en lo que llevamos, pues ya se están cocinando por ahí varias preguntas.